No se puede desatar un nudo sin saber cómo se está hecho. Y es que el poder de la coherencia empieza cuando en conciencia entendemos cuál debe ser nuestro camino. Primero, saber cuál es la esencia de lo que somos y por qué hacemos lo que hacemos. Segundo, enlistar nuestras prioridades. Y tercero, hacer un plan, el cual incluya hábitos, el cual conscientemente podamos describir qué necesitamos para subir esa montaña. Esta vida o la vida de desarrollar la espiritualidad, que es el bien último, tiene como objetivo llegar a esa cúspide, a esa montaña. Y como les decía en la conferencia, el emprender desde el ser es como escalar la montaña. Existen muchos métodos, existen muchas formas de llegar. Lo importante es que nuestro objetivo sea llegar allá, llegar a esa meta, a esa espiritualidad. Por eso, esta parte de la conferencia que no alcanzamos a retomar se hizo varios días después, y es la necesidad de entender que no podemos planear, ni siquiera enlistar hábitos sin saber realmente en conciencia lo que tenemos aquí en nuestra cabeza y en nuestro corazón, y otros dirían en nuestro espíritu. Por eso vamos a hoy hablar acerca de los hábitos saludables y conscientes que nos van a permitir, junto a la coherencia, tener planes que no solamente sean exitosos, sino que realmente puedan beneficiar e influenciar a todos los que están a nuestro alrededor. En el manual que se les entregó en la conferencia, vamos a través de esta conferencia, que va a durar más o menos media hora, quiero enseñar un poco acerca de los hábitos y cómo estos hábitos se construyen a través del poder de la coherencia. Entonces, lo primero que quiero decirles es que si se ponen a buscar en internet acerca de hábitos, van a encontrar que la definición de un hábito es esa rutina que se hace y se automatiza. Sin embargo, yo difiero de esos conceptos, de ese concepto que está en internet, o ese concepto que ha puesto de igual a igual la rutina y el hábito. Para mí, la rutina es algo que yo puedo hacer, automatizar. Por ejemplo, yo puedo tomar la rutina de levantarme todos los días temprano. Necesariamente no, alrededor de eso no tengo que hacer mucho esfuerzo, simplemente acondicionarme biológicamente, y de hecho muchas veces pasa eso. A diferencia del hábito, vamos a ver más adelante, tiene unas características particulares. Les explico un poco más o menos por qué es necesario reevaluar los hábitos, sean conscientes o inconscientes. Hay una historia de Jorge Bucay que creo que muchos conocemos, si no, espero que la puedan buscar, y es la historia del elefante. Es cautivante cómo un elefante tan grande, tan fuerte, en los circos o en los lugares donde está, es amarrado en una de sus extremidades, en una de sus piernas, pues por simplemente una cadena pequeña que, por la fuerza y la dimensión que tienen los elefantes, simplemente con un jalón pudieran reventar. ¿Pero por qué pasa eso? Pues muy sencillo, porque a este elefante se le enseñó desde pequeño, con esa misma cadena y estacas clavadas al piso, que no se podía soltar. Él creó un conocimiento y creó una experiencia en la cual se limitó, y a medida que iba creciendo, aunque lo intentó muchas veces, como era tan pequeño y no lo pudo hacer, su mente terminó registrando que no se podía. Y aunque la habilidad la tenía, no lo podía hacer. Por eso, aunque nosotros hoy en día nos digan tú puedes hacer y tú puedes hacer lo uno y lo otro, lo más importante no es que te lo digan, es que tú puedas reprogramar. Por eso, a nivel del mundo, muchas veces se ha hablado del PNL, la programación neurolingüística, y es cómo empezamos a cambiar esa forma de pensar, o esos paradigmas, esos conceptos que tenemos en nuestra cabeza acerca de lo que nosotros hemos experimentado, desde lo que culturalmente nos han enseñado, y de todo lo que, sea formación directa o indirecta, ha llegado a nosotros, y nosotros hemos convertido como una creencia, como algo de verdad. ¿Cómo se genera una rutina? Pues muy sencillo. En la página 38 hablo acerca de 39,
habla acerca de cómo se generan los hábitos tradicionales. ¿Cómo le dicen? Antes decían que 21 días, otros dicen que 70. Bueno, hay diferentes tipos de conceptos, pero lo más importante es que la configuración normal de un hábito, o que para mí es una rutina, es la siguiente. Primero, se tiene un estímulo activador. Se debe tener una motivación, un deseo, consciente o inconsciente, coaccionado o libre, pero hay un estímulo. Ese estímulo debe estar acompañado de una acción, de un ejercicio. Y para que se refuerce, pues debe darse una recompensa. Entonces lo que dice la teoría tradicional acerca de los hábitos, que vuelvo y digo, para mí son rutina, es simplemente tener una motivación para hacerlo y encargarse de que exista una recompensa para que conscientemente o inconscientemente yo esté automatizando y que este se convierta en una rutina para mí. Ahora, es muy... En algunos casos, las rutinas pueden servir, y quiero ser claro en esto. Algunos dirán, no, pero pues yo no necesito convertir mi rutina de levantarme temprano en un hábito, o sea, volverlo consciente y entender. Puede ser que con la rutina baste, pero hay propósitos, planes y sueños que requieren que tengas hábitos muy específicos, hábitos que no son tan sencillos como hacer. ¿Cuántas veces has intentado adelgazar? ¿Sí? Todos lo hemos vivido. O no solamente adelgazar, tener un cuerpo tonificado y bien trabajado. Y ha sido difícil porque aunque tengamos el conocimiento, aunque sepamos la importancia de tener un buen cuerpo, sepamos la importancia de ejercitarnos, no necesariamente es simplemente tener un cuerpo musculoso, no lo hacemos porque ese hábito requiere algo más. Entonces, yo defino la rutina como esa automatización simplemente de acciones que hago, pero no las tengo conscientes. Ahora, ¿qué hace de diferente el emprender desde el ser? Que allá es donde vamos. Es que cuando yo entiendo que yo emprendo desde el ser y tengo un propósito, entiendo por qué hago lo que hago, entiendo quién soy y cómo estoy construyendo esa espiritualidad, entendiendo de quién soy, ordeno mis prioridades, en ese momento yo entiendo de que los hábitos son estrategias y son parte vital de lo que yo quiero lograr. Entonces, cuando sé que es algo vital, cuando sé que es algo muy importante, entonces requiero tres cosas que son muy particulares y que explico detalladamente en el manual. La primera es la motivación. ¿Por qué vas a hacer? Claro, ese punto es muy fácil. ¿Por qué? Porque como ya has interiorizado, has hecho un plan y determinas qué hábitos necesitas, qué hábitos claves, qué esfuerzos adicionales tienes que hacer, qué inversiones tienes que hacer en cuanto a hábitos, pues sencillamente la motivación es inherente. Muchas veces nos ponemos hábitos porque nuestra forma de emprender es porque necesito dinero, o porque culturalmente quiero parecerme a tal persona, o porque quiero tener tal éxito de la otra. Las motivaciones del emprendimiento terminan siendo exteriores, pero cuando el emprendimiento es desde el ser, o sea, desde lo que yo soy, desde lo que yo quiero ser, y de lo que yo quiero desarrollar como ser, pues sencillamente esa motivación es inherente, está pegado a nosotros todo el tiempo y por eso hacemos lo que hacemos. Lo segundo es el conocimiento. El conocimiento no es simplemente algo vago como saber qué es el hábito y por qué el hábito. No, el conocimiento, en este punto quiero ser muy específico, y es que el conocimiento es una investigación a fondo acerca de el por qué este hábito, cómo se hace este hábito, de dónde viene este hábito, por qué a la gente le funciona, a quienes no le funcionan, porque es que este mundo es muy complejo. Y quiero que me entiendan, aquí no es que estos hábitos o el hábito tal me va a garantizar el éxito, no. Es sencillamente que cuando yo sé que tengo que llegar a mi destino, ¿por qué? Porque eso es lo que yo soy, porque eso es lo que yo debo hacer, pues sencillamente yo tengo que ir buscando mis hábitos. Pero para buscar cuál es el hábito correcto, para adelgazar, hay personas que se hacen una liposucción y a los 2-3 meses, por no decir menos, vuelven a su estado normal. Pero eso no quiere decir que la liposucción sea algo malo.
No, puede ser que hay personas, y de hecho hay personas que se hacen una liposucción y quedan bien, y logran sostenerlo con el tiempo y lo hacen bien. O hay personas que hacen una dieta, pero la dieta rebota y vuelve y suben. El hecho es que tú examines el hábito y hagas una investigación, un conocimiento tan profundo de ese hábito que tú entiendas los posibles causas secundarias, las posibles dificultades, qué podría funcionar, qué no podría funcionar, qué inversión tienes que hacer, cuánto tiempo te podría tomar. Mucha gente toma a la ligera, yo lo decía, y es que salimos a comprar libros de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, los hábitos de los millonarios, empezamos que son libros muy buenos. El problema es que no hacemos una investigación, no tenemos un conocimiento completo del tema. Si se ajusta a lo que nosotros queremos, si se ajusta al menos en algunas proporciones a lo que nosotros somos. No a todos nos funciona lo mismo. No todos subimos de la misma velocidad a la montaña. No todos el terreno se nos hace fácil. Lo importante es que tú tengas un panorama, una pintura completa antes de empezar un hábito. Y tercero, ¿cómo hacerlo? Que tú diseñes un plan de qué vas a hacer con el hábito. Miren la diferencia entre el hábito y la rutina. La rutina simplemente es hazlo hasta que se convierta algo parte de ti. El hábito es, ok, busca la motivación que ya tenemos, conócelo, empieza a practicarlo, empieza a entender qué habilidades tienes que desarrollar para que ese hábito se convierta en ti y practícalo entendiendo de que cuando ya te habitúes probablemente ese hábito requiera otro tipo de habilidades para seguir creciendo. ¿Sí notan? Que no es igual, simplemente como que dejar al azar como que el cuerpo, porque es muy peligroso, porque las rutinas en corto tiempo son muy buenas, porque automatizan, pero a largo tiempo pueden ser peligrosas por lo siguiente, porque el cuerpo, el cerebro, está diseñado para gastar muy poca energía. Siempre va a buscar el atajo. Por eso es que cuando uno va a un trabajo y uno ve a una persona que es muy diligente, hay un dicho que dice, ese debe ser un nuevo empleado. ¿Por qué? Y hay un dicho que dice que escoba nueva barre bien. Pero cuando uno está nuevo en una situación, uno hace todo lo que tiene que hacer. Pero con el tiempo uno va encontrando quién ve o no ve lo que uno hace, si llego temprano, si llego tarde, no importa. Empiezo a entender las dinámicas y con el tiempo ese empleado que probablemente fue muy efectivo terminó siendo una persona que fue perezosa, bueno, en fin. Así mismo pasa, no son personas, es una condición mental. El cerebro siempre va a condicionarte a gastar menos energía por una simple razón de supervivencia, y hay una teoría toda alrededor de lo que les estoy diciendo, simplemente que no nos vamos a tomar el tiempo para eso. Entonces, por eso los hábitos se tienen que estar reevaluando, monitoreando, tienen que seguir creciendo, tienen que mutar de alguna forma, porque no es algo que yo automatizo y suelto como si fuera un piloto, como si fuera un avión que yo suelto, y ya, no. Un piloto automático de un avión tiene que estar el piloto y el copiloto pendiente a todos los instrumentos, que aunque no esté guiando minuto a minuto, sí sabe lo que está sucediendo y está leyendo todas las lecturas que suceden alrededor. Por eso el hábito tiene una motivación, un conocimiento y una habilidad que se tiene que desarrollar, se tiene que alimentar y se tiene que seguir construyendo. Y ahí la diferencia. Entonces, conociendo todo esto, ¿por qué tengo que cambiar hábitos? Sencillos, porque los hábitos deben cambiar, siempre, aún los hábitos ganadores. ¿Por qué? Hay un concepto de la zona de confort, que de hecho me encanta cuando lo entendí. Algunos dicen es que hay que salir de la zona de confort. Los expertos en este tema se dan cuenta de que siempre estamos en zona de confort. Cuando tú das un paso para salirte de tu zona de confort, lo que estás haciendo es ampliando el rango de tu zona de confort. Pero esa zona, cuando ya das el paso, ya estás en zona de confort. Entonces, no es suficiente como que, ok, ya hice algo diferente y me está yendo bien. No, siempre es necesario estar reevaluando nuestros hábitos, evaluando nuestros planes, ajustándolos, monitoreándolos. Esa es la realmente importancia. Ahora, entonces, ¿cómo yo coordino el tema de los hábitos con el poder de la coherencia? Y aquí viene el punto. Porque
cualquiera diría, bueno, yo voy a investigar acerca de cómo aumentar mis finanzas y qué hábitos necesito. Entonces sencillamente iría a internet o iría a buscar mentores para esto. Pero no es suficiente. Les voy a decir por qué. Porque ese conocimiento, ya vimos que el hábito tiene motivación, conocimiento y habilidad. La motivación está, el conocimiento por sí solo y la habilidad, entendiendo que la necesitamos, no sirve. ¿Por qué? Porque esta tiene que estar articulada a algo muy importante. Y es que, lo decía yo en la conferencia, si yo no trabajo con lo que siento, lo que pienso, lo que digo y lo que hago, sencillamente por prejuicio, por simplemente hacer las cosas, voy a terminar equivocándome. Y ahí va el concepto de paradigma. ¿Qué es? Dos conceptos importantes para poder integrar los hábitos con la coherencia. Número uno, los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma, y lo voy a hacer con un ejemplo que me gustó en el libro de Steve Covey, que dice lo siguiente, que dice que un hombre está en una sala esperando a ser llamado, está en una sala, tiene una cita, y este hombre ve que en la silla que está contigua a él, está sentado un hombre y están sus hijos, y sus hijos están gritando, moviéndose, corriendo, y no entiende por qué, y este hombre que está aquí no entiende por qué este hombre no corrige a estos niños maleducados, y estos niños se suben encima de las sillas, empiezan a correr, y dentro de su, no lo dice, no lo expresa, pero dentro de sí dice, por eso es que esta sociedad como está, y su mente empieza a revolucionarse pensando de por qué este hombre permite lo que permite. Cuando ha sucedido todo esto y va a interactuar con este hombre y habla con este hombre, se da cuenta que este hombre está permitiendo eso porque en ese día había muerto la mamá de ellos y él no sabía cómo contárselo. Y los niños estaban aturdidos por lo que había sucedido. Y me encanta esto porque el paradigma es esos pensamientos, esas creencias, esas cosas que yo siento, que yo digo y que aún hago, que yo creo que son correctas. ¿Por qué? Porque un día las creí, porque un día me las dijeron, porque sencillamente es lo que yo tengo aquí en mi cabeza. Pero muchas veces no entendemos que el mundo es mucho más complejo de lo que pensamos. Un paradigma es eso que yo creo como verdad, que se debe cumplir, que se debe hacer, y muchas veces vivimos sesgados por paradigmas. Es que los niños tienen que hacerle caso a sus papás, es que se deben portar bien, es que no deben hacer, pero no entendemos de que la vida es compleja y que muchas veces, como dice un pasaje bíblico, queriendo hacer las cosas, no las hago. Es curioso, dice, queriendo hacer lo bueno no lo hago, dice el apóstol Pablo. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Queriendo hacer lo bueno no lo haces? Eso es una justificación. No. Es que la vida es mucho más compleja. Y ahí entonces va el tema de del paradigma. Entonces el paradigma es el lente con que yo quiero juzgar el mundo y decidir como juez qué es lo bueno y malo. ¿Y con qué lo juzgo? Pues con un sistema de creencias. Entonces, antes de hacer los hábitos, tengo que revisar mi sistema de creencias. ¿Qué tengo que revisar de mi sistema de creencias? Pues, mi sistema de creencias es como si pudiera almacenar una serie de biblioteca donde he dictaminado qué es y cómo debe ser el mundo. Qué se debe hacer y cómo se debe hacer. No solamente que yo lo diga como juez, sino que lo he creído porque alguien me dijo que no pueden existir elefantes rosados o vacas rosadas, como el famoso libro de la vaca rosada. No, a nosotros nos han dicho que las cosas tienen que ser de este modo. Y estamos en un mundo donde es disruptivo, estamos en un mundo donde el posmoderno, las personas ya tienen la información al alcance de un clip, de un celular, de un computador, y ya sencillamente no creen tan rápido como antes. Sin embargo, los sistemas de creencias que son heredados desde los constructos en el colegio, en nuestra casa, con nuestros pares, hermanos, primos, sobrinos,
Con todo eso, toda esa información entra en nosotros antes de que nosotros tengamos un pensamiento más abstracto y podamos analizar si es o no correcto. Y cuando empezamos a luchar con ese sistema de creencias, pues es ahí como nos pasa como el elefante, que decimos no, somos libres, fuertes y grandes, pero cuando vamos a dar ese paso, no podemos hacer. Y no porque no tengamos la fuerza, sino porque nuestra mente, nuestro sistema de creencias nos dice, yo no puedo, es que no es para mí. Entonces es mucho más complejo, no es simplemente, bueno, ¿a qué hábitos me inscribo este año? No. Es cómo yo empiezo a hacer una revisión integral de lo que soy, de lo que quiero hacer, qué puedo hacer, qué puedo empezar a invertir, a dónde puedo dar y qué pienso. Y por eso es muy importante el conocimiento en el hábito. A mí me encanta porque todo tiene coherencia, una consecución casi exacta. Porque cuando yo miro ese conocimiento y digo, ok, esto es lo que necesito, este hábito es lo que necesito, ¿qué pienso yo de este hábito? Miren las preguntas que se empiezan a generar. ¿Qué pienso de adelgazar? Un ejemplo. Hay gente muy gorda que dice, yo nunca quiero adelgazar y me voy a morir así. O gente que fuma, un ejemplo. Y dice, a mí uno se muere de cualquier cosa. Muchas veces son palabras, objeciones que uno lanza, pero detrás hay muchas cosas. Entonces la pregunta que hacerse es, ok, ¿qué estoy sintiendo con esta creencia o con este conocimiento para este hábito? Quiero adelgazar, ¿qué necesito hacer? Y me doy cuenta de que tengo que hacer dieta, ejercicio, mejorar mis hábitos de comer, mejorar mis hábitos de dormir. Y entonces empiezo a mirar y digo, bueno, ¿cómo me siento acerca de esto? ¿Qué pienso acerca de esto realmente? ¿Qué digo constantemente? ¿Y qué hago? Y es ahí cuando yo empiezo a revisar mi sistema de creencias. ¿Cuántas veces hay que revisar los sistemas de creencias? No se imaginan, las creencias cambian abismalmente todo el tiempo. Lo que creíamos hace 30 años, hoy en día ya no es. Muchos conceptos de hace 50 años ya no aplican hoy en día porque los conocimientos y las experiencias van validando y van cambiando con el tiempo. Entonces, el sistema de creencias es ese proceso de valores que generalmente le damos a las cosas, de lo que decimos que es verdad y no es verdad. ¿Cómo se produce esa experiencia, esa creencia? Pues ahí yo coloco unos 3 puntos que por lo general es la forma en que se desarrolla una creencia. El primer punto es que tienes una experiencia. Entonces tú vas por la calle, te sucede algo malo y de la forma en que te sucede tú dices, un ejemplo, el tema de los agüeros. Entonces hoy pasé bajo una escalera y como pasé bajo una escalera me caí, dañé el pantalón, si una mujer se dañó los zapatos, los tacones, cayó al piso, se ensució. Entonces la persona recuerda y dice, ok, esto fue porque pasé por debajo de una escalera. Y para esa persona, ese concepto que algún día escuchó que era verdad y se convirtió en una ley, pues para ella va a estar condicionado y se convierte en una creencia que puede limitarla o no limitarla en su vida. Hay creencias que nos limitan, hay creencias que sencillamente no necesariamente causan daño, pero tampoco son positivas. Lo segundo es que alguien da una sentencia emocional y dice, alguien se acerca y le dice, y le cuenta, no, es que pasé por una escalera y dice, a mí siempre me pasa eso, a un tío se murió, y empieza a crear toda una historia emocional cargada de una experiencia que tiñe esa interpretación y con no le deja ver que probablemente se cayó. ¿Por qué? Pues porque caminaba mal, porque había un hueco, porque iba descuidada, porque iba revisando su celular, en fin, puede haber mil explicaciones, pero su creencia, pero siempre el cerebro va a tomar creencias que ya ha formulado y que ya están, porque crear nuevas creencias es esfuerzo para el cerebro. Por eso es que cuando uno va al colegio, cuando uno va a un seminario, cuando uno está aprendiendo este tipo de cosas, le duele la cabeza, porque el cerebro, cuando gasta mucha energía, se cansa, en fin, es complicado. Pero prefiere tomar de experiencias pasadas o de cosas que ha escuchado en vez de racionalizar, mirar qué está sucediendo y tomar decisiones. Algo que sucede en nuestro ser, que le abre la puerta a esa creencia y la acepta.
Entonces, en el momento que pasa todo eso, podemos decir, sí, eso es lo que sucede. Aceptamos la creencia, esa creencia, pues recuerda que tiene 4 componentes. Produce algo en lo que sentimos, produce un cambio en lo que pensamos, produce un cambio en lo que empezamos a hablar, porque ya hablamos con autoridad diciendo es que siempre que pases por debajo de una escalera te va a pasar algo malo, y modifica tu conducta, modifica lo que haces. Entonces, aunque quieras crear hábitos, aunque busques en internet qué hábitos necesitas, pues tus creencias van a empezar a limitar esto. ¿Cómo se pueden modificar las creencias? Y eso lo vamos a trabajar un poco con más detenimiento más adelante. Existen muchas técnicas. Algunos utilizan el hipnotismo, otros utilizan el PNL, otros utilizan la psicología cognitiva, o los tipos de psicología, las ramas. Otros coaches utilizan otro tipo de técnicas. La técnica coach también se utiliza mucho. Lo importante es que el primer paso es que te des cuenta que no es tan sencillo como formular un hábito, sino que tenemos que empezar a trabajar en nuestras creencias primero, o al menos en las creencias que estén involucradas los hábitos que necesitamos. No intentes cambiar todas tus creencias de momento. Yo llevo algunos años trabajando en esto y me he dado cuenta de que tengo muchísimas creencias y que gracias a Dios las he empezado a evacuar gradualmente, y que se me ha hecho un poco más fácil, he entendido el proceso, y la técnica que utilizo es muy buena. Otros elementos que intervienen para crear, que darían para un video completo, es el tema, y vamos a dar un curso. Me comprometo a eso, a dar un curso acerca del tema, porque me encanta, me apasiona y sé que van a aprender mucho del tema. Es el tema del diálogo interno y cómo aprender a conocerme, el autoconocimiento. Entonces, esa vocecita que cuando estás caminando dices, pero mira esa persona lo que está haciendo, mira cómo se vistió la otra, o te empieza a hablar. Muchos creen que esa voz son ellos mismos, y no. Algunos lo llaman diálogo interno o pensamiento interno, en fin, hace que nosotros cambiemos la interpretación de la realidad que tenemos y empieza a modificar. Y esto termina siendo incoherente. ¿Por qué? Porque como no es racionalizado, o sea, no utilizas esa conciencia de pensar porque estás sintiendo, diciendo, pensando y haciendo las cosas, como lo haces simplemente por hacer, pues sencillamente en esa carrera pues creas muchas incoherencias, y por eso es que nosotros terminamos en ciclos repetitivos, terminamos siempre haciendo lo mismo. Ahora, voy a mencionar rápidamente algunas creencias, y para eso voy a hablar de las creencias limitantes en los últimos 5 minutos, para que las empieces a revisar y que de forma paralela, cuando trabajemos la hora de mentoría personalizada, puedas identificar alguna de estas. ¿Listo? Entonces, primero, las creencias limitantes vamos a proponer algunas muy claras para que las identifiques. Número 1, está el sistema de creencias o las creencias ansiosas. Este tipo de creencias son las que siempre son pensamientos que nos llevan o muy al futuro para tenernos ansiosos, o nos llevan muy al pasado para tenernos preocupados, ¿sí? Depresivos, ¿sí? Esa es la enfermedad de hoy en día. Nos mantienen muy en el futuro, ansiosos de lo que va a suceder. Entonces, un ejemplo de una creencia es, ok, si yo trabajo, si yo estudio hoy en día, voy a poder tener una carrera exitosa en el mañana. Eso es una creencia, y tú lo aceptas y dices, pero no necesariamente pasa. No necesariamente el más pilo de la clase es el que llega con éxito a tener dinero o a vivir bien. ¿Y qué pasa con esa creencia? ¿Por qué puede ser dañina? Porque cuando has estudiado y te gradúas y sales y dices, bueno, ahorita sí voy a conseguir lo que quiero, ¿sabes qué pasa? Te desilusionas.
y esa creencia puede llevarte a la depresión. La mayoría, el porcentaje más alto de muertes en Japón por suicidio son porque las expectativas que tenían acerca de la vida eran tan grandes, y al darse cuenta y a chocarse con la cruel realidad de que las cosas no son como las plantea un libro o como nos las hace ver la televisión, pues sencillamente las personas no lo resisten, y esas creencias los limitan tanto que los llevan a tomar decisiones como el suicidio. Segunda tipo de creencias, el perfeccionista. Entonces, el perfeccionista es el que todo cree que lo que vive o lo que le sucede tiene que ser o positivo o perfecto. Son creencias que nos llevan a todo plantearlo como negro o blanco. Si tú te tatúas, se te va a acabar la vida. Entonces, claro, hay niños que se les pone eso en su cabeza desde pequeños. No es que esté a favor o en contra de los tatuajes, pero sencillamente esto va a hacer que cuando esta persona vea a una persona con tatuajes, va a poner en casillas, va a etiquetar, y entonces todo les tiene que salir bien. Entonces son creencias como: a mí la gente me tiene que querer. Miren esta, que la vamos a repetir un poco adelante porque esta es importante. A mí la gente me tiene que tratar bien porque yo soy buena persona. ¿Y qué pasa cuando no te tratan bien? Entra en un conflicto esta persona. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me trata así? Gran porcentaje de las malas relaciones interpersonales radican por esto, porque tenemos una creencia de que todas las personas nos deben tratar bien porque nosotros creemos que somos buenos. Pero las personas no tienen cómo medir si nosotros somos buenos o no. Simplemente se relacionan con nosotros y probablemente actúan o reaccionan dependiendo al día que tengan, a los problemas que estén viviendo. Y probablemente te tratan como te tienen que tratar o pasa lo que tiene que pasar. Pero si yo no evalúo esa creencia, cuando yo voy a intentar mejorar, esto pasa mucho con la gente que tiene desarrolla un proyecto de ventas. Va a empezar a vender y no sabe que el no que le dicen no es a él, sino al producto. Entonces se frustra cuando le dicen que no, pero ¿por qué si mi producto es bueno? Si yo soy buen vendedor, ¿por qué no me compran? ¿Saben por qué? Porque tiene una creencia que tiene en su mente que todo debe ser positivo, perfecto. O por el contrario, debe ser negativo y desperfecto. No hay escala de grises, es o blanco y negro. Y la vida, lastimosamente no, afortunadamente es así. Tiene una variedad no solamente de blancos y negros, sino que se pueden convertir en azules, en rojos, en amarillos. La vida es eso, es la incertidumbre, es el riesgo, es el emprendimiento, es la emoción. Pero si tenemos estas creencias, aunque intentemos añadir hábitos, no lo vamos a lograr. El tercero, hábitos tipo de creencias mágico-religiosas. Son personas que, por diferentes filosofías o hasta religiones, toman esto para evadir o evitar la realidad. Cuando ejercía liderazgo en una comunidad religiosa, tuve la oportunidad de asistir a lugares psiquiátricos, y la mayoría, y lo primero que me impresionó al entrar a un lugar psiquiátrico es que te prohíben la Biblia, te prohíben cualquier texto que tenga que ver con creencias pronunciadas, y en este caso religiosas. ¿Por qué? Porque las creencias pueden condicionar tanto a una persona que la persona puede aferrarse tanto a eso, y si la realidad no cumple con la creencia que tiene, pues terminan locas. Yo conocí personas que me dijeron: mira, yo creía que todo lo podía en Dios, porque así dice la Biblia, y cuando fui a hacerlo, no pude. Ahora, ¿está mal el texto religioso? No, probablemente fue una mala interpretación, era una creencia que no está bien contextualizada, en fin. No quiere decir que lo religioso esté mal, no. Es que aún las creencias religiosas hay que evaluarlas. Y si tu texto de la Biblia, se los confieso, ¿saben por qué yo estudié teología? Porque muchas de las creencias que yo veía plasmadas y que me enseñaban, no las veía
que fueran coherentes. Y cuando empecé a estudiar, ¿sabe qué? Me di cuenta que el problema no eran las escrituras, era la interpretación que hacían los otros, o que yo me inventaba de las escrituras, pero que en realidad no era lo que se quería decir. Es importante revisarlas, no coman entero. El cuarto tipo son las ilógicas. Todo es correcto o incorrecto. Entonces son las que sí hacen un juicio. Tú tienes que hacer esto, si no, dejas de ser mi hijo. Si no me haces caso, va a pasar lo otro. Sí. Y estos vamos a ver al final que están marcadas por la palabra tienen. Tienen. Voy a dar 3 ejemplos que son los más usados, y si ustedes revisan van a ver que en algunos cumplen o son su característica principal. Primero, tengo que hacer todo bien. ¿Sabía que hay personas que se dan durísimo? Voy por ejemplo en Japón, que llegan hasta el suicidio porque creen que tienen que hacer las cosas bien. Y si más bien cambian eso por voy a hacer, no es apología a la mediocridad o a no tener creencias, a ser ambivalente, no. Es a entender de que toda creencia debe ser evaluada. Mira, esta creencia no es mala porque a quien no le gustaría hacer todo bien. Sin embargo, esta creencia podría ser cambiada por voy a hacer las cosas de la mejor manera. Si tú cada vez con el corazón, con pasión, entiendes de que y lo sientes, lo dices, lo vives y lo haces intentando hacerlo de la mejor manera, va a salir de la mejor manera. Y si no llegara a pasar, tú sabes que lo intentaste y lo hiciste. Pero no te imaginan cuántas personas se dicen que todo lo tienen que hacer bien. Se latigan. No emprenden porque, no, yo no voy a tener un restaurante porque yo no sería como el mediocre de la esquina. Mire ese restaurante tan feo. O yo no tendría esta relación amorosa porque o yo me novio bien o no, o me caso bien. Ese tipo de cosas donde todo lo ponen en clave de correcto o incorrecto. Y por último, esta es una de las más peligrosas, me faltó decir las 5, es la terribilitis. Y aquí cito a Rafael Santandreu, que es un psicólogo cognitivo impresionante acerca de este tema. Si quieren buscarlo y tener biografía, yo me he leído todos los libros de él. Habla de la terribilitis, que es las creencias que fatalizan. Hay personas que se tuyen, se congelan, no actúan porque en su mente tienen creencias que los llevan a yo no voy a nunca manejar carro porque yo un día vi un accidente donde se explotó el carro y salieron y murieron y quedaron. Entonces su mente ya creó una creencia que es tan peligroso. ¿Y es peligroso? Claro que es peligroso. El tema es cuando yo fatalizo, cuando terribilizo. Miren, yo conozco personas que tienen miedo de salir a la calle. Y no hablo de la agrofobia, de tener una fobia a los espacios grandes, sino o a los espacios donde hay mucha gente. Estoy hablando de personas que temen salir porque creen que algo malo les va a suceder. Creen que la gente está conspirando para mal, creen que todo está en contra de ellos. Y esas creencias son alimentadas por ese diálogo interno y termina siendo un bucle donde aumenta y termina siendo un caos total. Otro ejemplo, y es que las personas o la gente tiene que tratarme bien. Lo decía ahorita en un ejemplo. La gente no tiene que tratarme bien. La gente me tratará como ellos se sientan o como ellos estén viviendo. El problema no es lo que hacen los demás. El problema es cómo yo reacciono a eso que me hacen. Si voy por la calle y no me saludan, perfecto. No es mi problema. Es el problema de otro. Si en mi trabajo una persona no está tratándome bien, el problema no es mío. El problema lo está viviendo internamente esa persona. Pero las personas no tienen que tratarme bien. Claro, ahí está reemplazado en el libro y dice, las personas podrían tratarme bien, pero es su decisión hacerlo. Si no me decides tratar bien, perfecto, es tu decisión. No voy a luchar con eso. Si ven cuando se hace el twist, el switch
a ese tipo de creencias, pareciera no ser significativo, pero mentalmente es esa forma que le dice al elefante, puedes mover el pie fuerte porque seguramente tendrás hoy en día la fuerza para salir adelante. La tercera y último ejemplo para terminar es: las cosas me tienen que ser favorables. Entonces es personas que siempre están buscando, creen que todo les tiene que salir bien. Si hacen un negocio y fracasan, entonces sí ve, pero ¿por qué me sucede esto? Y se enojan con los demás y pelean con los demás porque dentro de su sistema de creencias están limitados de que todo le tiene que salir bien. Hay un dicho que yo le digo a mis clientes cuando los asesoro, y es: la vida no es buena ni mala todo el tiempo. No es fácil ni difícil todo el tiempo. Sencillamente es la vida. En la vida vas a encontrar días donde te va muy bien. En la vida vas a encontrar días donde vas a ver tu carro y tiene un rayón y te preguntas, ¿pero por qué? Y podrías quedarte lamentando y rasgando tus vestiduras preguntándote por qué. Pero yo quiero decirte que eso pasa, punto. Cuando yo lo asimilo, o sea, pasa. ¿Te robaron? Ok. La persona que me robó tristemente tiene que usar el robo para mal vivir, porque son personas que ni siquiera bien viven, aunque se gasten la plata en cualquier diversión momentánea. Pero ese es el único medio que él tiene para eso. En cambio, yo soy una persona detonante, soy una persona que crea que eso que me robó lo puedo volver a hacer. No me lamento, eso pasa en la vida, vamos, me limpio y si estoy bien, vamos para adelante. No importa la situación, no importa si estás enfermo. Cuando aprendes a no terribilizar, cuando aprendes a que todo está aquí, como una persona que sufre ELA, escoliosis múltiple, puede llegar a ser considerado el mejor físico, Hawkins, porque su mente no se limitó, porque sus creencias fueron cambiadas. Como personas que se levantaron, como Nick, que creció sin brazos, sin piernas, pero tiene una familia, es un speaker internacional, motivador, hace cosas increíbles. ¿Por qué? Porque no se limitaron, porque cambiaron esas creencias. Yo creo que si nosotros si empezamos a revisarlas, porque lo primero es que nosotros creemos que no tenemos creencias limitantes. Y el listado sigue como, no es que yo no puedo hacer eso. Es que yo no tengo derecho a eso. Yo conocí personas que dicen, eso es para la gente rica. Es que yo no valgo para. Es imposible de conseguirlo. Yo soy incapaz. Es muy difícil de hacerlo. Hay una frase que me encanta que dice, lo hice porque no me dijeron que era imposible de hacerlo. Mindset. Lo que tienes en tu mente. No es correcto, no está bien. Entonces, una clave que al final doy en el manual para revisar y para empezar a cambiarlo conscientemente es la palabra obligación, que es la palabra tengo. Es que yo tengo que ser buen hijo. No, yo no tengo. Esa creencia yo me la quité. No, para nada. Pero yo prefiero serlo. Es diferente. Me quito la presión y trabajo en pos de ello. Es que mi esposa tiene que hacer eso. No, yo le sugiero que lo haga. Si lo hace, estaré muy contento. Si no lo hace, va a ser decisión de tal persona. Cuando quitamos la palabra tengo, tienen o necesito, la otra palabra, y es que no necesitas nada. Hay una frase de Facundo Cabrales que me encanta y es tener menos para poderme tener más. Entonces, para concluir un poco y cerrar este video, precisar varias cosas. Primero, rutina es algo que automatizo y que no necesito, sino simplemente ser persistente. Rutina es esa automatización que va acompañada de un conocimiento previo y un desarrollo de unas habilidades y una práctica constante para hacerlo. Cuando ya identifico el hábito que necesito, porque he hecho el estudio, conozco la habilidad, tengo la motivación, a continuación hago un estudio acerca de cómo llevo a coherencia, si realmente mi sistema
de creencias, los paradigmas que yo tengo en mi mente acerca de eso, de ese hábito, están en sintonía. Por ejemplo, yo quiero ganar dinero y yo quiero ser una persona exitosa y que mi empresa le empiece a ir bien. Entonces yo prefiero que me vaya bien, obviamente. Entonces, ¿qué necesito para eso? Pues tener hábitos de buen vendedor, conocer cuál es el ratio de conversión, conocer cuáles son las objeciones que me hacen para poder vender. Bueno, ¿qué hábitos tiene un buen vendedor? Y ahí tomo los libros de los mejores vendedores. Identifico cuáles de esos hábitos se pueden ajustar a mí. A continuación de eso, empiezo a revisar. Entonces, yo me doy cuenta que me dice un libro que para poder vender tengo que experimentar rechazo y sobrepasar el rechazo, entendiendo que no me rechazan a mí, sino que rechazan el producto. Entonces, empiezo a revisar cómo me siento yo si en dado caso me van a rechazar. ¿Qué pienso yo del rechazo? ¿Cómo me siento del rechazo? ¿Qué digo acerca de las personas que son rechazadas? ¿Qué hago regularmente yo cuando me rechazan? Cuando yo hago un ejercicio, mire, sé que esto tiene una complejidad, pero cuando yo hago este ejercicio, ¿sabe qué sucede? Tengo herramientas sólidas para que mi plan tenga una alta probabilidad de que se cumpla. Y eso es lo que realmente hacen las personas exitosas. Cuando me tomé el tiempo de ser asesor empresarial, me di cuenta de que hay personas que antes de lanzar su empresa toman 6, 10 meses, un año, hasta 2 años para lanzar un producto, para lanzar su empresa, y me parecía exagerado porque también había aprendido de que no, arriésgate, empieza a corregir con el tiempo. Pero también me di cuenta que son personas que sabían muy bien lo que estaban haciendo y que el tiempo que estaban invirtiendo lo estaban haciendo bien. De las dos formas puede funcionar, vuelvo al mismo punto de partida. Tú puedes llegar a la cima de la montaña no importando cuál herramienta seguir. Probablemente tú digas, yo generé estos hábitos, los automaticé en rutinas y me sirvió. Perfecto. Pero al menos lo que quiero compartirles es que esta es una forma también muy segura, una forma que reduce el fracaso en sus mínimas proporciones y nos ayuda a ser personas organizadas, conscientes, que nos ayuden a ser personas que planeamos mejor, que entendemos qué es lo que estamos viviendo y que sobre todo lo hacemos conscientemente. Por eso yo llamé a esto creando hábitos saludables y conscientes. Cuando tú creas, te das la posibilidad de manifestar lo mejor que hay en ti, que es tu ser. Espero conocer sus preguntas. Por favor, escríbanme. Vamos a seguir en contacto por medio del grupo de Facebook. Y vuelvo y digo, quiero que en el transcurso de este tiempo podamos reunirnos para hablar acerca de tus hábitos, de tus planes para este próximo año y que podamos ayudarte.